Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Como pueden ver, iniciamos ya los trabajos para Navidad. Sé que es un poquito pronto, apenas estamos en los primeros días de abril, pero como les prometí, vamos a empezar a trabajarlos para hacer con tiempo, para que puedan vender, regalar, entretenerse. Entonces por eso esta vez ya empecé, como les digo, los trabajos con este Santa que me encantó, la verdad, en lo personal a mí me gustó mucho y espero que a ustedes también y que el paso a paso sea de ayuda. Quiero agradecer a nuestros miembros del canal por su apoyo, a las personas que se encuentran en el chat, a todos los que nos regalan esos me gustan, a los que se suscriben, comparten, comentan, a todos mil y mil gracias. Comenzamos este nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y para este trabajo entonces tengo aquí en mi mesa varios materiales, entre ellos está el fieltro o pañolensi estampado, tengo fleece blanco, peluche ovejero, una pieza de fleece, de pañolensi en color durazno pálido o rosa pálido, hilo correspondiente al color. Pueden utilizar, que es lo que voy a usar de base, un tarro plástico o uno de estos de aluminio donde viene café o la bebida que a ustedes más les guste, de pronto que vienen así. Los de leche también sirven, o plástico como les muestro. Yo voy a utilizar de este del café. Tijeras, un poquito de rubor, tengo este cordón de arroz, ¿sí? O cordón de algodón también le llaman, así de este tono, algodón de relleno, silicona caliente. Y para las barbas voy a utilizar el material, que esto es algodón de un trapero, listo, de un trapero o un trapeador. Entonces, si de pronto se me ha olvidado algún material, recuerden que siempre en la descripción les dejo la lista completa de materiales, y cuando se requiere, depende del trabajo o el proyecto, también les dejo el enlace de los moldes. Entonces, con esto comenzamos. Bueno, este trabajo lo voy a iniciar cortando dos piezas. Una la voy a cortar en color blanco y la otra la voy a cortar en este fieltro, sí, que viene así estampado de motivos navideños. Puede ser así o puede ser toda roja o fleece, sí, el material que ustedes tengan les sirve, ¿listo? Entonces lo corté de 34.5 por 15, 34.5 por 15 ambas piezas. Y lo que voy a hacer, o voy a empezar, es a pegarlo en mi lata. Muchas de estas latas vienen ya de color plata, ¿listo? Esta no, la etiqueta está puesta, no hay manera de quitarla, no es un papel que yo pueda quitar, ya viene impregnada allí, pero yo con tela lo voy a tapar, ¿listo? Entonces voy a empezar aquí donde inicia, voy a empezar a pegar con silicona caliente. Y el sobrante, si tengo de pronto algún sobrante que a lo mejor sí me va a quedar como 1 centímetro, entonces lo corto. Bueno, así ya quedó. Entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo con la tela de color rojo, pero ya sería en el borde superior, ¿listo? Entonces aquí pego, todo esto lo pego así por todo el contorno, porque este va a ser el trabajo del gorro, ¿listo? Entonces vamos a pegarlo.
Bueno, aquí ya lo pegué, tanto la de arriba como la de abajo. Miren, aquí está la unión. Lo bueno de estas telas es que no se deshilan, entonces se corta a ras las piezas y queda perfecto. Ahora voy a cortar la pieza que corresponde al rostro del Santa. Entonces voy a tomar pues como tentativo, ¿no? Aquí con el bolígrafo termoborrable voy a sacar una pieza aproximada para poder marcar qué distancia más o menos le voy a dar al rostro, porque en realidad este galletero o este dulcero es como si fuera solamente la cabeza, ¿listo? No va a tener cuerpo, no va a tener nada más, sino solamente la cabeza. Entonces voy a marcar una pieza. Miren que la hago como en forma de U. Ya les doy la medida para que ustedes tengan una idea de qué tamaño voy a cortar mi pieza, ¿listo? Bueno, la pieza entonces que acabo de cortar tiene aproximadamente 10 centímetros de ancho y la parte larga, la altura es de 8.3. ¿Listo? Puede ser 8.3, 8.5 y la voy a pegar teniendo en cuenta siempre la parte trasera. Esta es la parte trasera del trabajo, la parte delantera es esta y lo voy a pegar aquí enfrente. Bueno, mientras seca, entonces he sacado dos piezas en peluche ovejero de 34.5 por 8.5. 34.5 por 8.5. Las dos piezas las saqué en este peluche ovejero que queda muy bonito. Y con él voy a hacer unas boas. Yo ya les he enseñado a hacerlas, pero igual aquí lo repito para las personas que nos ven por primera vez. Yo sé también que el peluche actualmente está un poquito costoso, entonces si no pueden comprar peluche, compren las boas. Venden boas de a metro, entonces ustedes calculan cuántos trabajos van a realizar, cuántos proyectos van a realizar y entonces compran 1 metro o 2 metros y les sale solamente la piecita de peluche que necesitan, ¿listo? Entonces aquí para hacer la boa lo que yo hago es que tomo uno de los extremos, le aplico silicona, lo llevo al centro y luego el otro extremo también lo traigo hacia el centro o un poquito más arriba para que me quede grueso, listo, y se vea esa apariencia de que se necesita calor porque está haciendo frío. Bueno, ya listas las boas, miren que aquí ya las tengo. Esta es para la parte superior, pero no la voy a poner hasta que no haga las barbas, ¿listo? Entonces la voy a dejar a un lado, pero la de abajo sí la voy a pegar de una vez. Listo, la pongo atrás donde he hecho todas las uniones, pego la silicona y esto no hace parte de la barba, esto haría parte del traje, por decirlo así, de que es como el cuello, ¿listo? Y eso nos permite que haya decoración y volumen también en el trabajo. Entonces lo voy a pegar desde la parte de atrás como les indico. Pego bastante silicona y siempre con mucho cuidado de no quemarse. Bueno, así quedó. Ahora lo voy a dejar aquí a un lado para que se seque y voy a empezar a trabajar con este trapillo. Creo que también le dicen así en otros lugares. En Colombia esto es el trapero con el que hacemos oficio en las casas. Este es nuevo, por supuesto, entonces voy a utilizarlo para estas barbas. Entonces voy a tomar una pieza. Esta técnica ya se las he enseñado con el pelo de las muñecas, pero lo voy a hacer para este Santa, para que vean cómo queda de bonito la técnica de estas barbas en algodón, listo, y que a veces no encuentran para hacer barbas. Pues bueno, esta es una opción y es muy económica. Ya tengo otros proyectos con ellos, pero entonces les quiero mostrar en esta ocasión esta barbita que corté inicial.
es la base de las barbas, tiene una medida de 35 centímetros. Entonces voy a cortar varias de estas piezas y no la voy a utilizar todas, sino que luego las voy a cortar por la mitad. Entonces voy a empezar poquito a poquito para que ustedes vayan viendo. ¿Listo? Entonces aquí estoy cortando algunas y esto es lo que voy a hacer con todas. Ya luego les diré cuántas en total, cuántas lanas de estas en total corté. Y entonces miren, está del mismo tamaño de la base. Lo que voy a hacer es en el centro la corto, porque no las necesito muy largas, eso también depende del largo de las barbas. Y miren, aquí tengo dos que me quedaron aproximadamente de 17.5 centímetros y voy a anudarlo en el centro, así como les dije que les he enseñado en otros. ¿Listo? Entonces aquí voy a empezar a anudar, voy a anudar de a uno, porque estos son gruesos. Entonces de a uno, miren que es grueso un nudo. Bueno, aquí ya está la pieza, aquí pueden ver el extremo y acá está el otro extremo. Y lo que voy a hacer es que de la mitad hacia abajo voy a aplicar silicona y luego voy a traer el otro para que me quede como una pieza doble. Eso es lo que va a permitir que se vea mucho volumen en la barba. Lo voy a pegar con silicona, los extremos, como hacen parte de la misma barba, entonces lo puedo poner a un lado, miren, los pongo a un lado y nadie nota por dónde era que estaba la línea de guía, por decirlo así. Entonces por ahora no se preocupen si quedó una parte más pareja que la otra, porque eso ya lo arreglamos luego con tijeras en el momento en que ya esté listo el galletero. Entonces aquí lo voy a poner muy derechito, lo más derecho que pueda, y aproximadamente entonces en el centro voy a aplicar la silicona en todo el centro y luego traigo la otra mitad hacia adelante y la pego. Espero a que seque muy bien para luego manipularla. Bueno, aquí está terminando de secar. Ahora en ese mismo nudo, en el mismo centro, vuelvo y aplico silicona para pegarlo ya en el rostro. ¿Listo? Entonces, si me hace falta silicona, luego le aplico. Lo más importante ahora es unir estas dos piezas, la barba y la cara. Entonces aplico en todo el centro donde están los nudos de unión y luego lo ubico en la cara. Bueno, ahí van, se están secando, ya luego le vamos dando más forma. ¿Listo? Ya los ponemos luego más, con más volumen, o también si ustedes quieren lo pueden deshilar cada uno, peinarlo, y eso les va a dar otro efecto de barba. Ahora voy a hacer los bigotes. Aquí tengo 4 hebras, en total de estas fueron 38, o sea 38 hebras cortadas en la mitad, y aquí van 4 para los bigotes. Entonces aquí lo que voy a hacer en el centro para ir sacando los bigotes, estos van a ser los bigotes aquí. Entonces lo voy a anudar con otra pieza del mismo trapero. Entonces aquí voy a cortar otra. Bueno, aquí estoy esperando que seque. Los bigotes aún no los pongo y he sacado una pieza de 7.5 por 7.5
para hacer la nariz. Entonces lo que voy a empezar a hacer por aquí es la puntada recta intermedia para surcir, por decir así, la tela. Esta va a ser la nariz, como les digo. Entonces esto lo voy a hacer por todo el contorno y luego relleno con un poquito de algodón, y esto sería lo que conformaría la nariz de mi santa. Bueno, así queda la nariz. Si ustedes quieren la ponen más ancha, más redondita, ustedes ya en la parte de atrás cosen, ajustan bien y ya le dan la forma que prefieran. Ahora sí voy a pegar los bigotes, los voy a poner bien en el centro, también con silicona, y también voy a pegar la nariz. Bueno, a continuación, mientras seca, que todavía esto le falta secar, recuerdan la boa que hicimos. Entonces esta la voy a pegar aquí en todo este contorno. Tengo que hacerle un poquito más de fuerza para que quede bien en el gorro. Listo, así, miren, por todo el contorno. Y esta diferencia entre el peluche del gorro y las barbas, entonces nos identifican que son cosas diferentes. Si utilizamos los mismos materiales, pues se va a ver como si esto fuera el pelo, y no, es el gorro. Bueno, aquí ya secó, miren, en la parte de atrás quedó perfecto, y lo que voy a hacer a continuación es pegar los ojitos. En los materiales no les mostré, estaban allí pero no los mostré. Podemos hacerlos en ojitos 3D o estas cascaritas que también las consiguen en el mercado, o pueden pintarlos. Yo les he enseñado también a pintar, o hacen 2 puntos o 2 ojos locos. O sea, ustedes ya tienen allí muchas opciones para crear. Entonces aquí voy a poner silicona. Si son las cascaritas tengo que esperar, pongo silicona, espero que enfríe un poco y pego porque ellas se derriten, son más sensibles. Los ojitos 3D de estos que encontré, estos son un poquito más resistentes. Igual yo normalmente siempre pongo el poquito de silicona y luego pego los ojos. Bueno, así van quedando, miren los ojitos, creo que ahí ya se nota un poquito más, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es poner el cordón. Corté un cordón de arroz aproximadamente de unos 40-45 centímetros. Este va a ser para cerrar la bolsita. Aquí les muestro, para cerrar la bolsita en la parte superior, que este es el gorro
del Santa, le hago un moño sencillo o solamente sujeto y ya. Listo, así. Así que así quieren pueden ponerle un cascabel, o sea, cosas que le decoren mucho más, una aplicación aquí en el borde del gorro. Yo le hago así para que se vea mucho más en el borde del gorro. Le voy a poner un poquito de rubor, aquí lo alejo. Le voy a poner un poquito de rubor, las barbas no las he arreglado. Me encanta que se vean así. Voy a cortar de pronto algunas puntitas que vea yo de más, por ejemplo esta así, y ustedes organizan como prefieran, como les guste más. Y entonces, amigos, así quedó. Miren, le puse un poquito de color. Yo creo que de pronto allí se ve la expresión de los ojitos, me encanta. O sea, los negritos también les van a quedar muy bien. Las barbas no las arreglé, en definitiva las dejé así, que se viera muy country, muy campo. Bueno, a mí me gusta ese estilo, entonces espero que a ustedes también les sea de ayuda. Miren, por ejemplo, cómo queda este que sería el cuello, la decoración, la parte de atrás. Listo, así quedaría entonces la cabecita. Me gusta mucho el estilo de las barbas. Espero que a ustedes también. No es una técnica nueva en realidad. Yo las he enseñado en otros proyectos con otros materiales, con lana normal, con trapillo tipo algodón del que es muy finito, y esta vez quise mostrarles con este que es el del trapeador, y espero que la verdad sea de mucha ayuda. Espero que la idea les guste. Y si es así, por favor recuerda regalarnos tu me gusta, eso apoya mucho a mi trabajo, al crecimiento del canal. Déjame tu comentario allí en la parte baja para saber qué te pareció. Comparte, por favor, de pronto tú te gusta, lo puedes poner en práctica, pero a veces hay otras personas que sabes que trabajan este tipo de proyectos para Navidad, para vender, para ayudarse un poco económicamente. Entonces hazle llegar, por favor, este video para que empiece desde ya a trabajar estos proyectos. Suscríbete también si no te has suscrito, recuerda que es totalmente gratis. Bueno, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. Hasta pronto.